de hoy, cristianos emocionalmente sanos. ¿Será importante la salud emocional en el pueblo de Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Dios, en la creación, cuando creó el cuerpo humano, dice el Génesis que él de una masa de barro formó al hombre a su imagen y semejanza. Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Dios nos hizo de una forma perfecta y cada función de nuestro cuerpo, cada función del cuerpo humano hace una función específica y especial. Si usted se pone a revisar aún los dedos de las manos, que es algo que tenemos repetido, digámoslo así, cada uno cumple una función especial y es más, cada uno tiene una huella dactilar diferente, porque cada cosa en el cuerpo humano cumple una función especial. Si usted tiene oídos u orejas, es porque Dios las puso allí por algo en ese diseño. Hay un documental que usted lo puede ver, creo que ya en este momento está en YouTube, es de la National Geographic. Lo voy a compartir para que usted lo vea, saque un tiempo para verlo. Se llama La increíble máquina humana. Saque tiempo para ver ese documental. Ya está en YouTube, es de hace algunos años atrás, pero explica de una manera maravillosa absolutamente cómo funcionan todos los órganos del cuerpo, sus funciones y cómo el hombre ha tomado como base el cuerpo humano para inventar, para hacer inventos, para crear nuevos productos y nueva ciencia a través de la maravillosa ciencia de nuestro Dios en el diseño del cuerpo humano. Por ejemplo, la cámara fotográfica es hecha con base en el ojo humano. ¿Sabía usted eso? Hay muchas cosas que usted va a ver allí en ese documental. Y ese documental también nos cuenta, y pues mucho texto humano, muchos textos también importantes y profesionales nos dicen que las emociones hacen parte de esa increíble máquina humana. Quiere decir que así como tenemos orejas, como tenemos nariz, como tenemos ojos diseñados por Dios, Dios también creó las emociones del ser humano. Son creadas por Dios, son dejadas allí con un propósito. Las emociones hacen parte de la creación. Las emociones, escuche bien, estas emociones básicas como la ira, la alegría, el asco, el miedo, esas emociones básicas son el resultado de la experiencia de nuestro espíritu, de ese espíritu perfecto, de ese tesoro en ese vaso de barro, de tu verdadera esencia que es espiritual. Es la experiencia de ese espíritu en tu vaso de barro, en tu cuerpo. Recuerda que tenemos las dos naturalezas, nuestro espíritu y nuestra carne, nuestra verdadera identidad, que es nuestro espíritu, que es nuestra conexión con Dios, de lo cual Dios dice que Dios es el Padre de nuestro espíritu, y en este momento estamos en una temporalidad, en algo temporal, por un periodo de tiempo, aprendiendo la gracia de Dios, aprendiendo el misterio de Dios en un vaso de barro humano, en nuestra carne. Y a esa experiencia, a esa unión, a esa fusión del espíritu con tu carne, hay algo que se llama el alma o la experiencia almática, que es ese choque entre esas dos naturalezas. Ahí Pablo nos dice a veces que estos se oponen permanentemente. Entonces, ese choque entre tu naturaleza espiritual y tu cuerpo terrenal se le llama alma o experiencia almática. Miren lo que dice el salmista. Quiero empezar con este versículo, lo que dice el salmista en el Salmo 42:5. Dice así. Mira cómo empezamos a mirar la importancia de las emociones en el cuerpo humano. Dice el salmista, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Nota las emociones implícitas. Y el salmista lo refiere al alma.
¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás sintiendo? ¿Por qué siento estas cosas en mi cuerpo? ¿Por qué siento a veces miedo? ¿Por qué siento a veces desesperación? ¿Por qué se abate mi alma? ¿Por qué siento algo como diferente? Esos son las emociones. Las emociones son reales. Esto no es algo inventado. Las emociones son reales y debemos trabajar en ellas. Tenemos una responsabilidad de tener un trabajo en nuestras emociones. Hace unos días atrás vimos una película para niños que también se las quiero recomendar, que se llama Intensamente. Intensamente. En su título en español está la segunda parte. Si no se ha visto la primera parte, en la primera parte nos hablan acerca de las emociones básicas, ¿cierto? Y en la parte 2, que es Intensamente 2, está el complemento de esas emociones. No les voy a hablar mucho para que la puedan ver. Vaya a un cine, saca un tiempito y vea esta película, porque más que una película para niños, es una película para nosotros los adultos, para que aprendamos también qué está pasando con nuestros niños, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Cómo actúan las emociones en ellos y cómo también en nosotros, porque por más adultos, por más años que tengamos, tenemos que tener un trabajo emocional, porque las emociones van a estar allí presentes en tu vida hasta el día de tu partida con el Señor Jesús. Así que es muy importante que nosotros trabajemos en nuestras emociones. Y quiero decir algo bien importante, porque a través de que salió esta película, lastimosamente encontramos unos comentarios del pueblo cristiano que decía que nosotros como cristianos ya inmediatamente aceptamos al Señor Jesús y el Señor Jesús se corona en nuestra vida, ya no tenemos que trabajar en nuestras emociones porque el Señor Jesús y el Espíritu Santo gobernaban nuestras emociones. Y puede sonar algo muy bonito, como que, oye, sí, no, pues tiene como toda la razón, pero no. Nosotros como cristianos, como creyentes, así como todos los días nos revestimos de la armadura de Dios, como todos los días estamos bregando con las cosas de nuestra carne, con lo que nos hace quizás de pronto no mirar, errar al blanco, con los frutos, perdóname, con las obras de la carne, también tenemos que trabajar a diario con el control de nuestras emociones. El hecho de que seas creyente, escucha muy bien, que este es el punto central de esta charla. El hecho de que seas creyente no quiere decir que no tengas que trabajar en tus emociones. No solamente recibí al Señor y salí. Entonces a veces uno ve como que, oye, ¿por qué ese siendo cristiano tiene esa actitud tan fea? ¿Por qué se conduce así? ¿Por qué sigue así tratando a su familia? Porque se sigue así siendo cristiano, porque se comporta así en el trabajo o en la universidad. Y es porque piensan que porque son creyentes no tienen que trabajar en sus emociones. Pero eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros, como lo vamos a ver el día de hoy. Jesús fue un hombre emocional. Y yo quiero aquí hablar algo bien interesante y voy a tomarme un tiempo en esto, porque a veces la religión nos ha vendido una falsa historia que Jesús, los discípulos y los personajes de la Biblia eran seres santísimos, seres espirituales que andaban por encima del aire todo el día y no iban al baño. Ellos no iban al baño, ellos nunca sentían absolutamente nada. Eran los santos hombres de Dios. Y ni aún Jesús, dice la palabra, que Jesús aprendió obediencia. Jesús no nació sabiendo que él era el Hijo de Dios. Él fue encontrando en su vida ese propósito, fue encontrando los milagros en su vida, hasta que los últimos 3 años y medio hizo su vida pública, pero durante 30 años Jesús aprendió que él era el Hijo de Dios.
Y Jesús aprendió también a ser y a comprender que era un hombre emocional. Por eso él fue a una boda a pasar feliz. O sea, Jesús no fue a esa boda, a la boda de Caná, a estar triste o a estar predicando, no. Jesús no estaba predicando allí, él estaba contento, compartiendo, pasándola feliz, siendo un hombre feliz. Jesús lloró a su amigo Lázaro cuando murió. Tuvo emoción, se puso triste y lloró a su amigo. Jesús tuvo ira contra los vendedores del templo cuando estaban ultrajando el templo de Dios, cuando estaban allí haciendo intercambios. Él tuvo ira y tumbó las mesas. Claro. O sea, dirá, no, pastor, uno ira santa. No, pero tuvo mal genio. Eso lo puso iracundo. Jesús tuvo ansiedad al momento de ir a la cruz, tanto que dice la Biblia que sudó hasta gotas de sangre de la ansiedad, del temor por el futuro. ¿Por qué? Aún sabiendo que tenía que ir a la cruz, dijo, Señor, si hay otra forma, si tú puedes pasar de mí esta copa, esto tan fuerte que va a pasar, pero que se haga tu voluntad. Jesús era un hombre emocional, sintió sus emociones. Pablo, el apóstol Pablo, también tuvo altas y bajas emocionales, también fue un ser emocional. Pablo no nació siendo el apóstol Pablo, no, él tuvo un proceso para llegar allí y ser el apóstol Pablo. Y mira este pasaje tan maravilloso que nos habla acerca de las emociones del apóstol Pablo. Vamos allí a segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 11, versículo 27. Mira, segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 11. ¿Lo ves allí? Segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer la palabra. Dice, he trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. ¿Cómo se pone el cuerpo humano cuando pasa muchas horas sin dormir? Preguntémosle a las mamás, sobre todo cuando se trasnochaban con sus hijos, con sus hijas, bebés, cuando tenemos que trasnochar mucho por causa de una enfermedad, por un dolor, por hambre. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. Es un estado emocional muy difícil. No porque era Pablo no quería decir que no estaba trasnochado o que no sentía mal genio de no dormir. He tenido hambre. Yo no sé ustedes, pero a mí, los que me conocen saben que a mí el hambre me da mal genio. A mí el hambre me empieza como mi carnecita como a estar un poquito más efervescente. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Él no se está contando esto, pero tú te podrás imaginar, él ya lo cuenta como un resultado, pero ¿qué pensaría él siendo el apóstol cuando no aún no tenía ni ropa suficiente para mantenerse abrigado? ¿Se habrá sentido triste? ¿Se habrá sentido defraudado? ¿Habrá tenido pensamientos de derrota en su mente y en su corazón? Yo pienso que sí. Verso 28. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación. ¿Cómo así el apóstol Pablo se preocupaba? O sea, tenía ansiedad por el futuro. Claro que sí, mira lo que dice. A diario llevo la carga de mi preocupación de todas las iglesias. Verso 29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? O sea, ¿ustedes piensan que yo no estoy sintiendo las mismas cosas que ustedes están sintiendo porque yo sea apóstol? Lo que pasa es que yo tengo una madurez, pero eso no quiere decir que yo, porque soy apóstol, no esté sintiendo. Dice, ¿quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de qué? De enojo. O sea que, aunque eran cosas que de pronto usted decía, bueno, es que se enojaba porque andaba en el camino, sí, pero le daba enojo, le daba rabia. Verso 30.
Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Esta parte me encanta porque el apóstol Pablo nos enseña también a aceptar. Jactarse es aceptar la debilidad. Un cristiano debe aceptar, debe reconocer que debe trabajar en sus emociones. Reconocer, escuche bien, reconocer que aún siendo creyentes, necesitamos trabajar en nuestras emociones, no es un acto de debilidad. El apóstol Pablo se jactaba, los presentaba como ejemplo. A veces los cristianos pensamos que el aceptar para nosotros mismos o aceptar públicamente que tenemos emociones, que a veces podemos tener ira, que a veces podemos tener miedo, que a veces podemos tener alegría. Hay veces no se nos permite como creyentes expresar la alegría o de pronto ansiedad o depresión o que estamos entristecidos, piensan que es un acto de debilidad. Todo lo contrario, trabajar, reconocer esas emociones y trabajar en ellas no es un acto de debilidad, es un acto de valentía y de compromiso cristiano. Trabajar en nuestras emociones es posible. Dios quiere que trabajes en ellas para ser un buen representante de su palabra, para manifestar la efectividad de la obra de Dios en todos los aspectos. Que a pesar de que tú tienes emociones que de pronto a veces, no sé, algo te produce temor, algo te produce rabia o estás deprimido, quizás de pronto tienes ansiedad o todas las emociones en un conjunto, que estás estresado, que no quieres salir de tu habitación. Eso no es un síntoma de debilidad. Reconocer, Señor, necesito trabajar en esto. Y Dios te ha dado herramientas para que tú trabajes en esas emociones. Y cuando tú empiezas a sujetar esas emociones, quiere decir que empiezas a representar más dignamente la palabra de Dios. Y no pasa como hablamos al principio, que hablan más, mal de los cristianos, porque el cristiano es el más rabioso, es el que insulta a los hombres en la calle, el que le pega a los niños. Pues, ¿cuál es el cristiano? Dios nos dejó dos recursos importantes para trabajar en nuestras emociones, porque Dios fue el que nos diseñó, ¿recuerda? La maravillosa máquina humana, el diseño de Dios. Como Él sabe que tú tienes tus emociones y que el trabajo emocional es importante, pues te dejó recursos, te dejó herramientas importantes en ti para que puedas trabajar en tus emociones. Lo primero que te dejó el Señor en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la mente de Cristo. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. O sea, si tú eres una persona espiritual, si los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados, tú no puedes dejar de ver la parte emocional. Tú puedes juzgar todas las cosas, puedes verlas con claridad, puedes trabajar en tus emociones. No porque naciste de mal genio te vas a morir como una persona mal geniada, o porque fuiste temeroso por causa de tu crianza, vas a continuar y dejando el temor generación tras generación. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Verso 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos que la mente de Cristo. Las emociones humanas están alojadas en la mente, en el cerebro. Son
conexiones eléctricas, son impulsos eléctricos alojados en nuestra memoria, en nuestro cerebro. El cerebro humano es el que controla las emociones. A veces los enamorados dicen, yo te amo con el corazón, pero verdaderamente uno está amando es con la mente, con el cerebro, ¿cierto? El cerebro humano es el que controla las emociones, están alojadas allí en el cerebro. Y allí en tu cerebro, escucha bien, es donde tú tienes activada la mente de Cristo para pensar como Dios piensa, para poder ver las cosas de una forma diferente, para que los sitios oscuros de tu mente, los traumas, aquellas cosas que han sido desagradables para ti, que no has pasado bien, son cosas que te han herido, situaciones, personas que te han maltratado o el hogar donde naciste. Ese tipo de cosas viene a la mente de Cristo a alumbrarte y a decirte, yo soy el mejor recurso que tienes para trabajar en ti y en tu emoción, en tus emociones. Entonces, la primera herramienta que nosotros como creyentes tenemos para trabajar en nuestras emociones es la mente de Cristo, porque allí residen nuestras emociones. Y la segunda herramienta que tenemos como creyentes se llama dominio propio, autocontrol, autodisciplina, o sea, control de mí mismo. Mira lo que dice la palabra. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios, léalo bien, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez. O sea, eso que tú sientes, ese temor, esa timidez, ese ataque emocional, ese desborde emocional, ese no es tu espíritu, esa no es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es poder, amor y autodisciplina para tener un buen trabajo emocional, para tener una sanidad emocional en tu cuerpo, es muy importante la autodisciplina, el control de ti mismo. Eso no lo vas a hacer en tus fuerzas, eso lo hace el Señor en ti a través de algo que tú ya tienes, que es autocontrol. ¿Cómo así, pastor? Entonces yo puedo autocontrolarme. Claro que sí. Es un don que tú tienes. Tú tienes poder, ¿cierto? Tú tienes amor y tienes dominio propio activado en ti. Está dentro de ti, viene con el paquete. El todo incluido incluye autocontrol. Está dentro de ti, simplemente es que lo actives a través del conocimiento. Y miren, encontré esta definición de autodisciplina que quiero leerte para que tú escuches un poco más y aprendas un poquito más el concepto de autodisciplina, de autocontrol. Dice, la autodisciplina, escuche bien, es la capacidad de una persona para controlar sus impulsos. No, es que yo no me puedo controlar, yo no puedo dejar de sentir este miedo. Sí puedes, porque tú tienes un espíritu de autodisciplina. Es la capacidad de una persona para controlar sus impulsos, para controlar sus emociones, para controlar sus comportamientos y sus acciones con el fin de lograr metas, objetivos y estándares predefinidos, incluso cuando esos objetivos o a menudo requieren un esfuerzo, renuncia a la gratificación inmediata o superar obstáculos y tentaciones. La autodisciplina es aquella que me permite que a través de un esfuerzo, a través de una renuncia a algo, a través de un aprendizaje, pueda yo alcanzar un objetivo. Y el objetivo que nosotros como creyentes debemos de tener al tener una buena salud emocional es representar mejor el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo aquí la definición de autodisciplina. Implica la capacidad de mantener el autocontrol, la fuerza de voluntad y la autorregulación en diversas áreas de la vida, como la salud, la educación, el trabajo, las relaciones y el desarrollo personal. Eso es
autodisciplina, el control. Es, mira, la rienda, quien tiene la rienda de tu vida eres tú mismo, tú tienes esa capacidad dada por Dios. Tienes la mente de Cristo para pensar como Dios piensa y tienes autocontrol, tienes dominio. El que domina tus emociones eres tú mismo, bendecido, bendecida, tienes ese control. No, es que a mí es mi esposa la que me vuela el mal genio. A mí es este gobierno, es la economía, no, échale la culpa a lo que quieras. Pero la verdad es que quien tiene la responsabilidad de autorregularse, de autogestionarse, de autodisciplinarse, eres tú mismo y tienes esa facilidad porque no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo en ti cuando tienes esa, eh, esa renuncia, cuando le cedes el control a que sea el Espíritu Santo quien actúa en tu vida. Así que es posible trabajar en las emociones. Muy bien, entonces tenemos esas herramientas. Sabemos que somos seres emocionales y que gracias a Dios, Dios nos ama tanto que nos dejó unas herramientas para poder trabajar quizás en eso que no vemos, que no comprendemos muy bien. Tenemos dos herramientas como la mente de Cristo y el dominio propio. Y ahora, pastor, listo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo empiezo a trabajar? Entonces, apunte bien allí, pasos para trabajar en nuestras emociones. Vamos a dar 3 pasos para trabajar en nuestras emociones. Y yo quiero que leamos aparte de este verso y de esta parte de la Biblia que nos dice el apóstol Pablo. Muy bien, mire lo que dice antes de iniciar los pasos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Cuando tú te haces un compromiso de un trabajo emocional, de llevar el dominio propio, la mente de Cristo, es correr la carrera bien, correr la carrera como seguidor de Cristo. Verso 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. ¿Te suena como autodisciplina? Todo aquello que tú puedas mejorar o dejar de hacer para mejorar, ¿cierto? Tu vida cristiana tienes que dejar. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Pablo dice, nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Y continuamos leyendo, versos 26 y 27. Yo me esfuerzo por recibirlo. Es el mismo apóstol Pablo que está diciendo esto. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Y quiero que se lleve esta palabra, propósito, en su mente. Propósito. No luche si no tiene un propósito. Siempre que iniciamos un trabajo con nosotros mismos, tiene que lucharlo, ver un objetivo, ver una luz al final del túnel. Verso 27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Se acuerda lo que hablamos acerca de la buena representación de nosotros como creyentes? Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si anuncio a otros la buena noticia, no quiero ser yo el que hablen mal de mí, sino más bien, todas estas herramientas son para representar de mejor forma el Evangelio de Cristo. Entonces, yo quiero que en este pasaje, cuando el apóstol Pablo compara la vida cristiana como una carrera que tiene que tener una actitud de competidor, tiene que empezar a tener una autodisciplina y tiene que tener un propósito especial.
Usted no puede vivir su vida cristiana sin un propósito. Nosotros como creyentes no es solamente, ay, sí, conozco la palabra. ¿Y qué? ¿Cuál es el objetivo de conocer la palabra? Y el primer objetivo que tiene la palabra es hacer un cambio en ti, en tu vida, autogestionarte, traer fruto del Espíritu en tu vida, tener un fruto que te identifique como cristiano. Y entonces, el primer paso para trabajar en nuestras emociones es una actitud de cambio. Tienes que meterte en el cuento de que estás en la carrera y que eres un deportista espiritual y que tienes que tener una actitud como esa persona, como ese creyente. Tienes que reconocer, identificar esas emociones en las cuales tienes que trabajar. El primer paso para dejar un vicio, para dejar un mal hábito, es reconocer que tengo ese mal hábito. Una persona que es fumador, por ejemplo, que es alcohólico, si no reconoce que es fumador o que es alcohólico y lo reconoce y pide ayuda y empieza a trabajar, tiene esa actitud de cambio, es imposible que pueda dejar un mal hábito. Entonces, si tú dices, no, sí, definitivamente soy una persona temerosa, soy, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser creyente, soy un foforito, todo me pone de mal genio. Entonces, identificas esa emoción y dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes, Espíritu Santo, a través de tu mente, Señor, a través del dominio propio, a trabajar esta emoción. Así que ya tienes la actitud del cambio, reconoces que necesitas la ayuda de Dios en tus emociones. El segundo paso que como creyentes necesitamos es, como dice el apóstol Pablo, disciplina diaria. Disciplina diaria. Esto es de todos los días. Todos los días. Tú das un granito de arena a trabajar más en tus emociones, a ser mejor creyente, a ser mejor persona. Y vuelves y caes, tranquilo. Caer hace parte del proceso. Nosotros que trabajamos con mi esposa dando charlas a padres acerca de la crianza de sus hijos, a veces a mí me provoca coger a mis hijos y estrujarlos. ¿Por qué? Porque estoy creciendo, porque soy un ser humano, pero cada día me doy cuenta de que soy mejor. ¿Por qué? Porque me esfuerzo todos los días trabajando en eso, todos los días trabajando en mi temperamento, todos los días trabajando en mis temores, en mis traumas de niñez. Mira, yo te digo a ti una cosa, si tú necesitas guía espiritual para esto, si necesitas una ayuda profesional para esto, si necesitas alguien quien te escuche, busca a esas personas, busca ayuda profesional. Busca guías espirituales que te ayuden en ese trabajo emocional. Levanta la mano y dice, mira, yo necesito ayuda. Necesito expresar lo que tengo en mi corazón. Eso hace parte de la disciplina diaria. No le tengas miedo a ir a terapia, por ejemplo. Aceptar ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, que te ayude en el manejo de esas emociones, aún teniendo el conocimiento de la palabra. Es muy importante para nosotros. Y tercer paso es propósito. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué quieres tú trabajar en tus emociones? ¿No será, por ejemplo, mi propósito como ser humano, y se los cuento a ustedes, hermanos, mi propósito es que mis hijos reciban una información que perdure en las generaciones? Nosotros nos estamos preparando como padres. Mis padres y los padres de mi esposa hicieron su mayor trabajo con los recursos que tenían. Ahora nosotros como padres tenemos más recursos. ¿Para qué? Para que mis hijos tengan más recursos cuando sean padres. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito en la vida, de trabajar en mis emociones. Tu propósito puede ser un mejor cristiano, representar de la forma, de la mejor forma el evangelio de Cristo, ser un mejor ser humano, ser un mejor esposo, una mejor esposa, ser mejor padre,
un mejor hijo. Tienes que ponerle un propósito a ese trabajo emocional. Primero, una actitud de cambio, una disciplina diaria, pedir ayuda, leerte, capacitarte. Dentro de esa disciplina diaria que tienes todos los días, cómprate libros, lee, aprende, estudia, ve videos, infórmate, estudia la palabra de Dios, ve temas como este. Si te tienes que repetir este tema una y dos y tres veces, te lo repites y tienes un objetivo, un propósito, una luz al final del túnel que te va a animar a cumplir ese objetivo, y es mejor manejo emocional. Porque yo, mis hermanos, si ustedes lo saben, yo sueño con una generación de cristianos que sean reconocidos como unos cristianos buenas personas. El trabajo del cristiano integral. Cristiano no solamente el que se sabe 2 o 3 versitos de la Biblia. Eso no es ser cristiano. Cristiano es representar dignamente a Cristo en todos los aspectos. Cristiano es una integralidad. Eso es verdaderamente un cristiano. Y las emociones hacen parte de esa integralidad de nosotros como creyentes. Yo recibo en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra ha impactado tu vida, que ha llegado a lo más profundo de ti, que te ha partido, que te ha dividido y que te ha mostrado la necesidad que tienes. Tú y yo, que tenemos en nuestro trabajo emocional para dejar un legado y para representar bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tus manos en esta hora, allí en el lugar donde te encuentras, y dale gracias a tu Padre por esta palabra. Dile: Señor, gracias porque tu amor aún se muestra en lo que quizás de pronto nunca pensé que se llegaría a mostrar. Perdóname, Señor, si pensé que ser cristiano es andar en automático en la vida. Perdóname, Señor, si no he tenido, Señor, el concepto de cómo trabajar en mis emociones o seguir viviendo mi vida común y corriente a pesar de ser creyente, de ser cristiano. Señor, hoy yo reconozco que te necesito en mis emociones humanas, que necesito de ti, Espíritu Santo. Me declaro con la mente activada, declaro que en mi vida se activa el dominio propio, el autocontrol, la autogestión, que no le echo la culpa de mis malos comportamientos a nadie, sino que me apropio de la responsabilidad. Soy yo mismo quien manejo mis emociones. Dejo de estar culpabilizando a experiencias, a personas de mis emociones, y Señor, tomo la responsabilidad yo y empiezo una gestión diaria de mis emociones, cumpliendo, Señor, el objetivo que tú coloques en mi mente y en mi corazón. Ser una mejor persona, un mejor creyente, una mejor mamá, una mejor hija, un mejor hijo, Señor, que podamos dejar este conocimiento generación tras generación para que seamos conocidos como unos cristianos integrales. Que tú, Espíritu Santo, trabajes en todas las áreas de nuestra vida. Lo declaramos así, lo confesamos así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso.